Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que hemos titulado como un estudio al libro de Éxodo, estamos ya prácticamente arrancando lo que sería nuestra cuarta sesión de este estudio panorámico, donde lo que queremos es simplemente meditar sobre algunos detalles que se van desarrollando a lo largo de la narrativa de este maravilloso libro, el segundo libro del Pentateuco. Y bueno, pues qué mejor manera de arrancar nuestra sesión que poniendo este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio, Señor Padre, de poder abrir tu palabra, meditar en ella y ser educados y edificados en tu palabra, Dios. Ponemos nuestros corazones a tus pies pidiéndote, Señor Padre, que seas tú con nosotros, Padre, Señor, hablando primeramente a nuestras vidas, Padre, Señor, y que más que el conocimiento que podamos obtener, los datos, los conceptos, Padre, Señor, nuestras vidas sean transformadas para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le agradezco mucho el que esté usted siguiéndonos en este curso. Le repito, estamos prácticamente ya en la sesión 4. Esta es la cuarta sesión. Estamos basándonos en el libro Comprados por Dios. Es un libro que edita Ediciones Las Américas. La autoría es de Rafael Porter, profesor del Seminario Teológico Centroamericano, que en colaboración con René Iraeta, pues nos presenta este libro que, como puede ver, es muy pequeñito, es muy sencillo, pero que nos ha gustado porque está muy bien sintetizado, pero a la vez es directo y revelador, ¿no? Es así que cuando nosotros observamos nuestras 12 sesiones, ahí las tiene usted en pantalla, vemos estos títulos que son propuestas precisamente de los nombres de los capítulos del autor. Estamos tratando de seguir el plan, la distribución de las citas bíblicas conforme el autor lo propone. Y bueno, pues él ha decidido colocar estos títulos. Entonces hoy veremos lo que es el capítulo 4 de este libro, Un muerto en la familia, es como lo titula, que prácticamente, si lo vemos de manera temática, pues es la 10ª plaga. Entonces, entrando de lleno ya a nuestra clase, estaremos hablando acerca de la 10ª plaga, que pues no es otra cosa sino ya la muerte de los primogénitos. En eso consistió esta 10ª plaga, donde pues ya prácticamente Dios da su última palabra. Tratando de enlazar con la sesión anterior, con la sesión 3, y siguiendo la cronología de la historia, recordarán que hay una última audición, hay una última audiencia entre Moisés y Faraón, donde Faraón está muy molesto, ¿no?, por la destrucción que ha sufrido Egipto con el granizo, con las tinieblas, este golpe que meditábamos en la sesión 3, un golpe no solamente al orgullo egipcio, es un golpe a la economía, vamos hasta la arquitectura. Y donde en esta última audiencia Faraón establece su postura, ¿no? Y le dice a Moisés: no quiero volver a ver tu rostro. Si vuelvo a ver tu rostro, te mato, ¿no? O te mando a matar. Y Moisés le responde: bien, ciertamente ya no verás más mi rostro. ¿Por qué? Porque Dios traerá su última palabra. Haciendo un recuento de la sesión anterior en cuanto a las 9 plagas precedentes, ¿no? Llama la atención muchas características, lo vimos en la sesión pasada. Algunas plagas donde de repente estas son anunciadas, algunas, digámoslo así, son predichas. Mira, si no dejas ir a mi pueblo, esto va a suceder, ¿no? A los pocos días o a las pocas horas esto va a suceder.
Pero algunas plagas no son así, no son anunciadas, algunas plagas son prácticamente ocurren en el momento de la audiencia entre Moisés y Faraón, ¿no? Algunas plagas simplemente Faraón dice la palabra no escucha a Moisés, ¿no? Simplemente no está dispuesto a escuchar. En otras audiencias, con otras plagas, vemos lo contrario, vemos a un faraón que le decía yo la expresión de la sesión anterior, dobla las manos, ¿no? Y de hecho hasta comienza a negociar. Sin embargo, haciendo un general de todo esto, las 9 plagas, junto con esta 10ª inclusive, nos permite ver, tristemente nos permite ver hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque muy a pesar de que Dios ha manifestado abierta y enteramente su poder y su superioridad, yo sigo encaprichado en mi decisión de no dejar ir al pueblo, de no respetar a un tal Jehová, como lo dijo Faraón. ¿Quién es ese tal Jehová para que tenga yo que obedecerle? ¿No? Y entonces, pues vemos no solamente esta desobediencia, no solamente esta falta de piedad. Recuerda que la piedad es el reconocimiento de Dios. Entonces, Faraón camina en impiedad, es decir, él no reconoce a Dios, aunque en una de las plagas, recordará, él confiesa, soy pecador, he pecado y reconozco que hay un Dios, que hay Dios, ¿no? Pero no doblega su voluntad, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros caminamos en la vida así, o podemos caminar en la vida así, diciendo, bueno, pues sí hay un Dios creador, poderoso, que seguramente está sentado en su trono, pero del cual yo no estoy dispuesto a entregar mi voluntad o mi totalidad, ¿no? Y pues nos lleva a la pregunta con la que quiero iniciar la sesión de hoy, ¿no? Que usted puede ver en pantalla, ¿no? Es decir, ¿qué requiere un hombre para que reconozca la grandeza de Dios? Porque Faraón nos ha demostrado que podrían pasar 10 plagas, podrían haber pasado yo creo 12, 15, no lo sé, y parece ser que Faraón no da el brazo a torcer. Es cierto, con esta plaga, con esta 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, Faraón decide dejar ir al pueblo, pero recuerde que, y lo veremos en sesiones posteriores, él tomará su ejército y perseguirá, es decir, se va a retractar de la decisión y simplemente nos deja ver. Es muy fácil verlo en tercera persona. Él, Faraón, es así. Pero a veces este tipo de personajes, el caso de Faraón, el caso de Acab, rey de Israel, un rey perverso, el caso de Judas, el Iscariote, un hombre que traiciona al Señor Jesucristo, el caso, por ejemplo, de un Diótrefes, aquel al que Pablo le escribe, Juan escribe su tercera epístola, se le escribe a Gallo y le dice que hay un Diótrefes en la iglesia que ama tener siempre el primado en todo, o sea, ser el primero en todo, destacar a costa de los demás y que corre a la gente de la iglesia, a los que no están de acuerdo con él los expulsa, etc. Estos personajes que muchos llaman negativos, pues muchas veces también son un espejo de nuestro corazón. Entonces, no los veamos tanto en tercera persona, sino tratemos de ver también un espejo en ellos. Es muy, muy hermoso tratar de vernos reflejados en el espejo de Abraham, de Moisés, de Daniel, de Jesús, del mismo Pablo, ¿no? Es muy padre el tratar de ver las virtudes de ellos en nosotros, pero también creo yo, tenemos un llamado bíblico a examinar nuestros corazones, a escudriñar nuestros caminos, y de repente creo yo sí es importante el que
podamos identificar qué tan faraón somos, qué tan Acab somos, qué tan Judas Iscariote somos o qué tan Diótrefe somos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón es duro. Mire usted, dice la palabra que Jehová endureció el corazón de Faraón. Cualquiera podría decir, bueno, entonces Faraón no fue malo, es culpa de Dios porque Dios es el autor, ¿no? Pero estamos aquí frente a una expresión que se llama hebraísmo, donde realmente lo que quiere decir esta frase de Jehová endureció el corazón de, no es de que Dios haya tomado en control la voluntad de Faraón, ¿no? Sino Dios nos está advirtiendo que Él sabe de antemano lo que Faraón va a decidir. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano lo que usted y yo vamos a decidir en nuestra vida, ¿no? La carrera que usted eligió estudiar, la compra que usted decidió hacer, vamos, hasta qué decidió hacer de comer el día de hoy o qué decidió comer el día de hoy. Dios ya lo sabe de antemano. Entonces lo que le está diciendo, el mensaje que le está diciendo Dios a Moisés es, yo sé que Faraón va a endurecer su corazón, ¿no? El hebraísmo lo maneja como yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Tiene un propósito, para manifestar mi gloria, para engrandecer mi nombre. ¿Qué es esta dureza de corazón? Pues es precisamente cuando nosotras caemos en necedad. Yo les recomiendo mucho el libro de los Proverbios, porque el libro de Proverbios hace mucho contraste entre el sabio y el necio. El sabio es aquel que sigue los caminos de Dios, que reconoce a Dios, mientras que el necio es esta persona que no quiere reconocer a Dios y que repite patrones que van en contra de Dios, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, Proverbios es el contraste entre el hombre piadoso, aquel que reconoce a Dios en todos sus caminos, y el hombre que tiene dureza de corazón. Como un ejemplo, pues tenemos a Faraón, que le repito, podrían pasar 25 plagas y por lo visto, por lo que él nos demostró, pues vivió encaprichado y montado en su necedad, ¿no? Ojo, porque esto nos llama a la reflexión en el sentido de que cuando nosotros caminamos en necedad, cuando nosotros caminamos en dureza de corazón, pues eso nos debilita, ¿no? Y sobre todo nos debilita frente a Dios. Y muchas veces, aún ya en nuestro caminar cristiano, de repente todavía somos duros en muchas áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta que eso debilita nuestro cristianismo y debilita nuestra relación con Cristo y con Dios. Dios ha manifestado su poder ya en 9 plagas, las 9 plagas mencionadas en la tercera sesión, que también lo analizábamos de esta manera, no son juicios a las deidades de los egipcios. Yo le mencioné en la sesión pasada algunas deidades principales, algunas curiosas, como la diosa que precisamente tiene el control de la natalidad y que es representada con una cabeza de rana, ¿no? Y que simplemente no puede contra la plaga de las ranas, ¿no? Por poner uno de los tantos ejemplos, no es mi intención repetir toda la sesión, pero lo que va a pasar con esta 10ª plaga es que ya el juicio es directo a las personas, ¿no? Y para ser un poquito más preciso, ya es un juicio, si lo analizamos, es un juicio contra la persona de Faraón. Afecta a todo Egipto, eso es un hecho. Pero ya es un golpe directo al corazón de Faraón. Un corazón que, le repito, se ha endurecido, ¿no? Entonces, pues entrando ya de lleno a lo que sería esta 10ª plaga, la vamos a ver conforme vamos siguiendo el texto. Estamos comenzando el capítulo 11 y estamos prácticamente con lo que sería la advertencia. ¿Por qué? Porque Dios primero le revela a Moisés el golpe final, ¿no? Mira, yo voy a hacer esto, ¿no? Yo voy a matar a los primogénitos, y no solamente va a pasar esto, sino que
voy a hacer que ustedes, el pueblo de Israel, hallen gracia delante de los egipcios, y ustedes le pedirán provisión a los egipcios. De hecho, es muy específico Dios, ¿no? Le pedirán alhajas de oro y de plata. Y los egipcios se los darán de buena gana, ¿no? Será deseo de los egipcios que ustedes ya salgan de ese lugar. Antes ellos no los dejaban ir, ¿por qué? Pues porque eran sus esclavos. Bueno, ahora será su deseo el dejarlos ir, ¿no? Dios revela que Él dispone el pasar en medio de Israel. Si bien es cierto que en la narración se nos dice que es el ángel, que es un ángel de Dios, en algunas versiones le habla el ángel de la muerte. Cuando Dios le está revelando los planes a Moisés, le dice que Él mismo va a pasar por en medio, ¿no? Y va a quitar la vida de los primogénitos, tanto de animales como de hombres, ¿no? Sin embargo, también previene a Moisés que habrá un medio de salvación. Ojo, porque él va a pasar en medio de toda la región de Egipto, incluyendo Gosén, que es donde están los mismos israelitas. Habíamos visto en la sesión anterior que algunas plagas, sobre todo las primeras, habían afectado tanto a israelitas como egipcios. Después fue muy marcado el hecho de que algunas plagas no afectaron la región de Gosén, es decir, no afectaron a los israelitas para que fuera testimonio a los egipcios. Sin embargo, esta 10ª plaga, que creo yo es pues su nombre creo que lo dice muy bien, es la más letal, sí va a afectar también al pueblo de Israel, ¿no? Pero también Dios le revela a Moisés el medio para protegerse contra esta plaga, que es el sacrificio de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre tiene un significado especial para Dios. Le coloqué aquí en pantalla lo que es la cita de Génesis, ¿no? Génesis 9, 4 y 5. Para entrar en contexto, es esta cita donde Dios está hablando con Noé, ha pasado el diluvio y entonces Dios da instrucción a Noé, ¿no? Y le dice que prácticamente todo animal estará sujeto a ellos, ¿no? A Noé y a su familia, y que por lo que se entiende en el contexto bíblico, el hombre solamente comía de la hierba del campo, ¿no? Y entonces ahora Dios está trayendo como una permisión de comer la carne. Pero, ¿no? Viene esta conjunción de contraste, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. ¿Por qué? Porque Dios nos revela que en la sangre está la vida, ¿no? Asimismo, cuando posteriormente Moisés entrega la ley al pueblo judío, ahí en Levítico, para ser más preciso, en Levítico 17, vienen las leyes contra el consumo de la sangre, ¿no? Y en Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El propósito de la sangre no es para comerla, sino en este tiempo era para ofrecerlo en sacrificio por la expiación, es decir, por el rescate, por la fianza de aquellos que son culpables, y la misma sangre, será la sangre el elemento que haga expiación por la persona. Ojo, porque esta es una situación que no cambia, ¿eh? Esta es una situación que no cambia, porque muchos ahora somos salvos por la expiación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la distinción que se hace entre israelitas y egipcios tiene el propósito de denostar, de demostrar que Jehová es el autor del juicio, ¿no? A los egipcios les tiene que quedar muy claro la pregunta que hizo Faraón. ¿Quién es ese Jehová para que tenga yo que obedecerle? Bueno, es aquel que puede traer juicios, y para que no haya confusión, para que no creas que los juicios son de parte de tus dioses Egipto, voy a hacer una distinción entre los israelitas y entre ustedes para que veas que ni tus dioses son capaces de protegerte, ¿no? Y después del juicio de Egipto, reconocerá a Dios y a su mensajero. Egipto va a reconocer ahora sí quién es Jehová, como para que tengan que obedecerle, y no solamente eso, sino que tendrán respeto por Moisés, por Aarón, que son los mensajeros, ¿no? Entonces,
Esto es una advertencia que ya anunciaba Dios, y viene lo que sería la explicación de la causa, ¿no? Ahí en los versículos 9 y 10 del capítulo 11, ¿por qué viene este juicio? ¿Por qué se dan los juicios en la Biblia? ¿No? Le voy a mencionar así rápido algunos juicios. Ejemplos de juicios, pues son obviamente las plagas. Otro ejemplo de juicios que hemos visto en la Biblia, por ejemplo, con el pueblo de Israel, estos fueron sobre el pueblo de Israel, pues era precisamente la invasión de pueblos extranjeros. Si revisamos el libro de Jueces, es una constante la invasión de los moabitas, por ejemplo, del amorreo, ¿no? Ya para el libro de Samuel, con la historia de David, pues vemos que el conflicto siempre es con los filisteos. Para los libros de Reyes y Crónicas, sobre todo en Reyes, veremos que la invasión es por parte de Asiria para el reino del norte y de Babilonia para el reino del sur. Y todos estos son castigos, porque ese es el término, son castigos, parte de un juicio por una desobediencia, ¿no? Ojo, porque esto no termina. Si nosotros volteamos ahora hacia el futuro, vendrán los juicios de los 7 sellos, de las 7 copas, de las 7 trompetas, ¿no? Que será el juicio que Dios traerá a esta tierra por la sangre derramada de sus santos y de sus profetas, ¿no? Será un juicio a esta tierra por cuanto esta tierra no reconoció al Hijo de Dios, ¿no? Y siempre los juicios de Dios, tenemos que entenderlo, son justos. Aunque de primera vista nos pueden parecer muy exagerados, o nos pueden parecer, más que exagerados, muy exigentes, es la palabra, tenemos que hacer conciencia que los juicios de Dios son justos. Si analizamos cada uno de estos juicios que le he mencionado, en el caso de las invasiones a Israel, no era para menos, puesto que Israel se volvió idólatra, pese a que Dios le había provisto una tierra que fluía leche y miel, ¿no? Una tierra prometida. Dios nunca falta a su promesa, nunca falta a su pacto. Israel se entrega a la idolatría, y a una idolatría aberrante, con prácticas sexuales en el atrio del templo, y sacrilegios de máxima dimensión, ¿no? Lo mismo, los juicios que vengan en el Apocalipsis serán justos por cuanto la maldad del hombre, como mencionaba el Señor Jesucristo, se resfriará, se enfermará, ¿no? Y creo que lo estamos viviendo, y entendemos el porqué de la severidad de los jinetes apocalípticos, de los sellos, las copas, las trompetas, ¿no? Pero regresemos al tema que nos ocupa, que son las plagas, donde viene este juicio de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y dice ahí Éxodo en el versículo 9, Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen. Es decir, aquí vemos dos causas por las cuales Dios toma esta medida, que es muy severa, ¿no? Número 1, por la rebeldía de Faraón, porque simplemente Faraón se montó en su necedad y rechaza a Dios a pesar de las evidencias mostradas en las plagas anteriores. Y si vamos más atrás, antes de las plagas, en las señales que hacía Moisés con la vara, ¿no? Y bueno, pues simplemente Faraón, como decimos vulgarmente, no da su brazo a torcer, ¿no? Pero la otra razón también del juicio es que tiene un propósito divino, como dice, mis maravillas se multipliquen, es decir, Dios quiere manifestar su poder y gloria. Y Dios manifestará su poder y gloria con los egipcios, y también lo hará con los israelitas, pese a que el juicio no es para los israelitas. Es decir, esto nos lleva a pensar que hubo mucha gente que fue justa, que vivió en los tiempos de Acab, de Manasés, de estos reyes que fueron terribles, de Joacim, ¿no? Y seguramente hay mucha gente fue piadosa, fue justa, y sin embargo tuvo que, pues, sufrir las consecuencias de un juicio, aunque vivieron bajo la protección de Dios. Lo podemos ver en Jeremías, por ejemplo. Y me lleva a pensar que nos podría llevar a pensar
que lo mismo podría ocurrir con los tiempos apocalípticos, donde es cierto, serán tiempos difíciles, pero serán tiempos en los que también veremos la gloria de Dios. Ya ver el cumplimiento de las profecías nos da evidencia de la gloria de Dios. ¿Qué va a ser tu corazón, no? Porque Faraón simplemente cae en el rechazo y tenemos que ver que todo juicio es porque hay un enjuiciado, y en este caso el enjuiciado es Faraón. El mismo pueblo egipcio también es enjuiciado, pero lo gracioso es que Faraón es enjuiciado y es utilizado, ¿no? Es enjuiciado por su rebeldía y es utilizado como instrumento para que Dios manifieste su gloria. He escuchado a mucha gente levantar la mano y decir, yo quiero ser un instrumento utilizado por el Señor. Bueno, ten cuidado que no seas como Faraón y que Dios te utilice como un instrumento a partir de tu necedad, ¿no? O de tu impiedad. Faraón, le repito, no puede responsabilizar a Dios, no puede decir, pues es que Dios endureció mi corazón y por eso es que era yo así. Le coloqué aquí la cita de Proverbios 22, que lo que nos dice es, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿no? Mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, la terquedad, siempre va a estar ligada a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da nuestra voluntad, es ahí donde tomamos nuestras decisiones, ¿no? Recuerde usted que esto de hablar del corazón no es que en el corazón salgan nuestras decisiones, realmente para nosotros sería en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿no? Pero es una manera poética de expresarlo, ¿no? Cuando yo le digo a mi esposa, te amo con todo mi corazón, pues en realidad yo estoy hablando que la amo con todo lo que soy, con todo mi ser, ¿no? No nada más con mi pequeño corazoncito que es del tamaño de un puño, ¿no? Entonces digamos que es una expresión similar, ¿no? Son estos hebraísmos donde cuando me dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, es que está ligada a su voluntad. Es en la voluntad donde nosotros tomamos la decisión de seguir, de obedecer o de desobedecer, ¿no? A nuestros padres, a nuestras autoridades, a Dios. Y me gusta mucho esta cita de Proverbios porque da siempre la contraparte. Usted sabe que la literatura poética en la Biblia y la literatura sapiencial siempre está basada en dualismo. Siempre hay dos oraciones, la oración A y una oración B que la contrasta o que la enriquece, ¿no? Y dice que la necedad, está ligada en el corazón del muchacho, y viene el contraste, más la vara de la corrección la alejará de él. Que creo yo es algo que le hizo falta a Faraón. Se cree que si el faraón que nos narra aquí la palabra de Dios es el faraón Ramsés II, pues consideremos que es un faraón muy joven, ¿no? Él fue un faraón muy joven, que es cierto, sus circunstancias no son sencillas. La dinastía de este faraón va a vivir en un ambiente hostil, va a crecer en un ambiente hostil. Nos encontramos con un faraón joven que por lo visto no tuvo una guía, no tuvo una vara de corrección. Y creo que nos deja una enseñanza para, sobre todo los que somos padres, donde de repente nuestro afán de no querer replicar estas enseñanzas duras de nuestras generaciones anteriores, de nuestros abuelos, por ejemplo, que quizá los consideramos muy severos, hemos caído del otro lado y entonces pues ya no queremos molestar a nuestros hijos, no queremos decirles nada, porque pobrecitos los podemos traumar, y sin darnos cuenta empezamos a formar a niños emperadores, ¿no? Los psicólogos les llaman como los niños emperadores, estos niños que se saben son el centro de todo y que el hogar gira alrededor de ellos, ¿no? Y entonces no puedes gritar porque el niño está durmiendo, no puedes hacer esto porque espantas al niño, no puedes hacer el otro porque puedes traumar al niño, y si el niño grita y hace berrinche, no le digas nada porque puedes coartar su libertad. Y pues lo que nos enseña Proverbios es que este muchacho, cuando crece y no tiene corrección,
pues estará ligado a la dureza de corazón, a la necedad, ¿no? Es bastante interesante meditar en esto. Lo que podemos decir a ciencia cierta es que Dios es soberano. Dios es soberano, soberano es que no le entrego cuentas a nadie y no le pido permiso a nadie, ¿no? Y Dios no le pide permiso a nadie para llevar a cabo lo que Él quiera llevar y no le entrega cuentas a nadie, no le reporta a nadie sobre lo que hace, ¿no? Esa es su soberanía. Y si Dios quiere escogerte a ti o a mí para ser instrumento suyo, Él lo puede hacer en su soberanía. Nosotros, sin embargo, somos responsables de nuestra respuesta a esa soberanía, ¿no? Y Faraón no puede decir, pues es que yo simplemente hice lo que hice porque Dios endureció mi corazón, porque no, Faraón tuvo en su corazón la decisión de dejar ir al pueblo, de obedecer a Dios, y simplemente pues él cayó en la terquedad. Y esto nos habla es un llamado, creo yo, importante a que rindamos nuestra voluntad, ¿no? Faraón rechaza a Dios a pesar de las evidencias, le decía, sí reconoce su existencia, sí reconoce que es Dios. De hecho, el faraón reconoce en alguna de las plagas que él ha pecado, reconoce el poder de Dios, se da cuenta que sus hechiceros están limitados, reconoce la superioridad de Dios y pues por todo esto Faraón es condenado. Por todo esto Faraón es sometido a un juicio. Sin embargo, si lo trasladamos a nuestros días, creo que hoy en día hay muchos testigos del poder de Dios. Hay mucha gente que ha sido testigo del poder de Dios y entonces pueden reconocer a Dios. Me atrevo a decir que hay mucha gente que reconoce inclusive sus faltas, su pecado. Gente que inclusive reconoce la salvación en Cristo y sin embargo no ha querido entregar su vida a Cristo. Y entonces viene esta pregunta que creo yo es bastante interesante, ¿no? Es la pregunta con la que iniciamos esta sesión. ¿Qué requiere un hombre para que reconozca la grandeza de Dios? Porque Faraón nos ha demostrado que ni 10 plagas lo lograron. ¿Quiere vivir en salvación o en condenación? Estas preguntas son estas preguntas que van más allá de lo académico, no son una simple tarea, son preguntas que tengo que llevar a mi devoción, que tengo que llevar a mi devocional, a mis tiempos de oración y decir, Señor, ¿en qué aspectos o en qué puntos yo, por ejemplo, estoy siendo terco, estoy siendo necio, estoy siendo duro? Señor, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda someter mi voluntad en esta situación, ¿no? Y obviamente pedir la ayuda de Dios, porque si nosotros lo tratamos de hacer como un propósito, como si fuera un propósito de año nuevo, Señor, este año ahora sí bajo de peso, perdón, o este año ahora sí aprendo inglés, o qué sé yo, ¿no? Pues muchas veces vamos a fracasar, ¿no? Y mira, si bajas de peso, pues puede afectar o no tu salud. Si hablas inglés o no, pues puede afectar tu desarrollo profesional. Pero estamos hablando de situaciones de vida espiritual. De estas situaciones que impactan en tu eternidad y que creo yo sí es vital que meditemos en ellas. Siguiendo adelante, vemos la preparación de esta plaga, que ya es prácticamente el capítulo 12, entramos en materia en el capítulo 12, donde vemos los dos propósitos de la Pascua. Es un juicio a los egipcios y es una prueba de fe a los israelitas. Les repito, también Dios va a pasear entre la región de Israel y también puede destruir ahí a los primogénitos de Israel. Pero Dios ofrece un plan, ¿no? Donde habla acerca de ofrecer un cordero del cual tomarían la sangre, que es este símbolo de pago de la expiación, y con esta sangre pintarán el marco de la puerta, tanto los postes como el dintel, ¿no? Y esto nos enseña que la salvación de Dios siempre se va a llevar a cabo
de acuerdo a las condiciones y a los deseos que Dios establece. Dios le dijo a Moisés las condiciones: mira, para que esta muerte de los primogénitos no afecte a los israelitas, ellos tendrán que, y empieza a ser muy claro en las especificaciones, ¿no? Tendrá que ofrecer un cordero, sin mancha, sin tacha, sin defecto. También lo acompañarás con panes sin levadura, con hierbas amargas, ¿no? Dios es muy específico, ¿no? Entonces, en los planes de salvación, Dios ha mostrado distintos planes de salvación. Le repito, Israel de repente desobedece, Dios trae un plan de salvación, levantaba a jueces, a liberadores o libertadores, pero Dios siempre daba instrucciones específicas. Si mi pueblo se humillare delante de mí, ¿no? Dios está siendo como muy específico. Hoy en día la salvación la encontramos solamente a través de Cristo Jesús. En ese sentido, Dios es muy específico en cuanto a las condiciones y en cuanto a sus deseos. Nadie puede venir al Padre si no es a través del camino, la verdad y la vida que es Cristo. Israel, mi hermano, mi hermana, no merecía la salvación. ¿Por qué? Porque Israel no eran menos pecadores que los egipcios. Los israelitas no eran menos pecadores que los egipcios. Israel fue liberado simplemente porque Dios lo quiso liberar. Dios no estaba atado en ninguna manera con Israel, no tenía un compromiso, como de repente nos podría llevar a pensar, ¿no? Es que como ya le había hecho una promesa a Abraham, pues ahora Dios tenía que cumplir. Mi hermano, Jesús lo estableció, ¿no? Si Dios quiere, levantaría hijos de las piedras, vamos, ¿no? Él pudo haber desaparecido este pueblo y levantarse otro de algún hijo por ahí regado de Abraham sin problema, ¿no? Sin embargo, es por la gracia de Dios. Recordemos que la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos, ¿no? Por gracia es que Dios le concede a Israel una libertad que no se merece. Entonces, Dios acepta el sacrificio de los israelitas simplemente por gracia. No merecemos la salvación, mi hermano. Tú y yo no merecíamos la salvación. Si vemos nuestro pasado, y más cuando decimos ver nuestro pasado, muchas veces pensamos en nuestros actos, nuestras acciones. Pero yo te invito a ir más profundo, rasquemos un poquito más. Más que nuestras acciones, el corazón con el que hacíamos estas acciones, gente que lastimamos, gente que destruimos y que no nos tocamos el corazón en destruir. En realidad, mi hermano, seamos sinceros, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios. No merecíamos la salvación. Sin embargo, es en la sangre de Cristo Jesús donde obtenemos lo que no merecemos, donde Dios nos acepta. Y ¿sabes qué es lo más hermoso de todo? Donde Dios está satisfecho. Es a través de un regalo hermoso como es la salvación en Cristo Jesús, donde a Dios no le debemos nada. Es curioso, no le debemos nada, todo está pagado y sin embargo no pudimos hacer nada por pagarlo. Cristo lo hizo por nosotros. Esa es la diferencia, creo yo, entre la religión y la religiosidad. Muchos hablan de la religión como si fuera algo malo. No, la religión es buena. Lo que es malo es la religiosidad. Santiago habla de la religión pura y sin mancha, ¿no? De lo que nos previene Jesús, por ejemplo, es de la religiosidad, de no elevar cosas como la tradición y ponerlas en el lugar de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la religiosidad y pensar que nuestra salvación ha sido gracias a que hemos sido
muy fieles con la iglesia, muy fieles con el ministerio, muy fieles con nuestra ofrenda o nuestro diezmo, muy fieles con el trato a los demás, qué sé yo, ¿no? No, mis hermanos, no lo merecíamos. Jesús entregó su sangre y por gracia Dios aceptó esa sangre y Dios está satisfecho. Y esto nos enseña que simplemente no podemos salvarnos por nuestros propios méritos, que es un mensaje muy recurrente en la Biblia, pero que creo yo vale la pena siempre estarlo recordando. Como decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios porque nuestra alma tiende mucho a olvidar y el día de mañana, como dice Pablo, ya nos sentimos ser alguien porque por nuestro desempeño, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Y no, mis hermanos, somos lo que somos simplemente porque a Dios le plació, no porque lo mereciéramos. Viene entonces lo que sería el propósito de la institución de esta Pascua en medio de este juicio. El propósito es un memorial, es un recuerdo. Hay dos fiestas que nacen aquí en este evento, que es el Pesaj, lo que se conoce como la Pascua, y el Matzah, que es la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Bueno, estos dos, Dios los instituye como conmemoración, será una conmemoración anual, y su propósito será traer un recuerdo de la liberación de Israel de mano de los egipcios, con la ayuda de Dios, ¿no? Los egipcios tienen esclavizado al pueblo de Israel y es Dios quien los ha liberado, y para recordarlo utilizarán la cena de la Pascua, donde un elemento muy importante será el matzá, el pan sin levadura. ¿Por qué Dios decide hacerlo con un pan sin levadura y con un cordero sin defecto y con hierbas amargas? Bueno, el cordero sin defecto es por la santidad de Dios, porque a Dios no le podemos ofrecer lo que nos sobra, lo que no nos sirve, lo defectuoso, ¿no? A Dios le tenemos que entregar lo que más valoramos, ¿no? De ahí que Dios nos proveyó de un cordero que simplemente supera todo sacrificio, que es Cristo Jesús. ¿Por qué las hierbas amargas? Para que el pueblo recordara lo amargo de haber vivido la esclavitud. ¿Y por qué el pan sin levadura? Porque la levadura era la levadura de Egipto. Y Dios lo que quería demostrar al pueblo es la dependencia de Egipto y la total ruptura con Egipto y con el pasado. Y ojo, porque muchas veces en nuestro cristianismo nosotros asistimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero muchas veces en muchas áreas seguimos atados al pasado. Seguimos teniendo nuestra esperanza puesta en otras cosas que no son Dios. Seguimos cargando con filosofías de instituciones o de éticas familiares o qué sé yo, que sin darnos cuenta seguimos anteponiendo antes que la Biblia. Y lo que Dios quiere es quitar toda esa levadura, ¿no? Bien, entonces viene lo que serían los resultados. Se lleva a cabo este juicio, y entonces los primogénitos mueren. Y es ahí que Faraón cede. Y ojo, como le puse aquí en el texto, ¿no? Faraón cede, pero no se rinde. Porque después va a volver a perseguir al pueblo para no dejarlos libres, ¿no? Pero en este momento Faraón cede y dice, ok, váyanse, ¿no? Los egipcios, el pueblo también, oye, ya que se vayan, ¿no? Desea la salida de Israel. Los egipcios entonces, como bien había anunciado Dios, proveen las alhajas de oro y de plata, ¿no? Y Dios cumple la promesa 430 años después de que Jacob llegó a Egipto. 430 años después, Dios está liberando este pueblo de los egipcios. Entraron 70 hombres, ¿lo recuerda? 70 familias. Bueno, salieron 600,000 varones con sus familias. Entonces salieron más de 600,000 personas. Y es una etapa en la que podemos ver que Dios
preparó a Israel para vivir una nueva etapa. ¿Por qué Dios permitió que Israel fuera oprimido en Egipto? Para prepararlo para vivir una nueva etapa. Hay muchas cosas, no quiero ahondar en esto porque nos extenderíamos demasiado, perdón. Pero le pongo nada más un ejemplo. Una virtud que tiene el pueblo de Israel y que me atrevo a decir que lo tiene actualmente es que es un pueblo muy hospedador. ¿Y saben por qué aprendieron a ser muy hospedadores? Porque ellos vivieron una esclavitud, vivieron una opresión, ¿no? Y como hay muchas áreas que creo yo, Israel que se va a conformar como una nación, que ahora va a tener que administrar su propia nación, sus propias ciudades, su arquitectura, su economía, etcétera, pues contaba ya con la experiencia de lo que vivió en Egipto, ¿no? Los requisitos para esta celebración, Dios establece las normas para celebrar la Pesaj, la Pascua. Ojo, solamente pueden participar varones circuncidados. Esto ya lo empieza a narrar ahí o a describir a partir del verso 42. Judíos circuncidados. Y los que están absueltos son los extranjeros. Los extranjeros no es necesario que se circunciden, ¿no? Dice, si algún extranjero habitare entre vosotros, no es necesario que se circuncide. Si él quiere circuncidarse, adelante, ¿no? ¿Por qué esta circuncisión? ¿Por qué Dios demanda esta circuncisión? Bueno, es algo que establece con Abraham, ¿no? Donde la circuncisión funciona como una señal de una relación con Dios, ¿no? ¿Cómo puedo yo mostrar que tengo una relación con Dios? A través de la señal de la circuncisión, ¿no? Me decía alguien, oye, ¿y qué a poco andaban mostrando sus partes a todo el mundo, ¿no? Que se me hizo una pregunta graciosa o curiosa, pero interesante, ¿no? Bueno, no olvidemos que las prácticas, es que tenemos el error a veces de ver las cosas con nuestro contexto moderno, ¿no? Y hoy en día usted y yo pues no andamos enseñando nuestro cuerpo a medio mundo, ¿no? Pero por ejemplo, una práctica muy común en los pueblos antiguos era de repente el que los varones tomaban un baño colectivo en especie como de saunas, ¿no? Como en México nosotros tenemos el temazcal, donde todavía en algunos pueblitos las familias, todos se meten juntos al temazcal, ¿no? Entonces de repente los varones, por ejemplo, se reunían a tomar el baño y ahí ellos se daban cuenta quienes mantenían una relación con Dios por la circuncisión. Sé que suena muy raro para nosotros, pero era algo muy común en los tiempos bíblicos, ¿no? La fiesta contemplaba a quienes estaban relacionados con Dios, por eso este requisito, ¿no? La Pascua estaba destinada para todo aquel que tuviera una relación con Dios. En cuanto a los primogénitos, ¿no? Se establece la Pascua y Dios habla acerca de los primogénitos, pide que sean consagrados. ¿Qué es ser consagrado? Consagrar significa apartar para la pertenencia de alguien, ¿no? Y entonces lo que Dios está diciendo es, vas a apartar a los primogénitos porque ellos serán míos, ¿no? Dios tiene derecho sobre los primogénitos. ¿Por qué? Porque Dios los salvó. Entonces los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de animales, le pertenecen a Dios porque Él los salvó. Y es otra muestra más de su soberanía. La Pascua, le decía yo, es un memorial que tiene que ser celebrado cada año como un recuerdo continuo de la libertad y un recuerdo también de fe y obediencia. Es un acto de, inclusive hasta de educación, ¿no? Cuando tu hijo te pregunte por qué hacemos esto, le dirás que Jehová los libró con su brazo fuerte, etcétera, ¿no? Y se establece, en este memorial se establece el sacrificio a precio de los primogénitos, ¿no? Recordarás que el primogénito, los primogénitos los dedicarás a Dios porque le pertenecen. Y bueno, pues
Le repito, estamos en esta reflexión acerca de la rendición a Dios, ¿no? La Pascua nos recuerda la liberación de Israel, la levadura representa el lazo con el pasado, Israel está en deuda con Dios y Dios estableció su pertenencia de los primogénitos. Son puntos que podríamos rescatar de esta sesión de hoy y que tenemos que llevarlos a la reflexión en nuestro caminar diario, ¿no? ¿Qué te permite recordar lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cuál sería, si me permiten la expresión, cuál sería tu Pascua? ¿Qué te ha permitido Dios recordar de lo que ha hecho por ti? Ojo, porque si la levadura representa un lazo con el pasado, ¿qué área de tu vida aún depende del pasado? ¿Qué te sigue atando aún al pasado? ¿Cuál es tu levadura? Le repito, son preguntas que no se pueden responder, y mucho menos en una clase en público o en un chat público en internet, ¿no? Son preguntas que uno tiene que llevarse para sí, para su corazón, y ser honestos en esto. Si Israel estaba en deuda con Dios por su liberación, tú y yo hemos sido liberados del pecado. ¿Cómo manifestamos esa deuda para con Dios? Si bien no se trata de que la paguemos, es imposible pagársela. Sí creo que hay una gratitud por esta deuda, ¿no? ¿Cómo lograríamos manifestarlo? Dios le pidió a los israelitas, sus primogénitos le pertenecen por cuanto Él los rescató. No quiere decir que los entregaban en sacrificio o que los tenían que correr de la casa, ¿no? El hijo primogénito seguía viviendo con sus padres, crecía y todo hasta que se casaba, ¿no? Pero los padres tenían que entender que eran propiedad de Dios, ¿no? Mi hermano, mi hermana, todo lo que tienes en verdad le pertenece a Dios y Dios no te lo va a quitar. No te va a quitar tu coche, tu casa, ni nosotros como iglesia pretendemos el torcerte el brazo y mira, como tu coche le pertenece a Dios, tráelo a la iglesia. No, 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 Dios nos libre de hacer algo así, no, no. Aquí el punto es que tus hijos, reflexiones, pues no son tuyos, que tu trabajo no es tuyo, que tu casa no es tuya, ¿no? Que todo le pertenece a Dios. Sin embargo, hay cosas que de repente nos cuesta entregar. A veces son cosas materiales, a veces son cosas morales o espirituales, ¿no? A veces es que me cuesta entregar la murmuración o el chisme. Es que es bien sabroso el chisme y aparte es gratis, ¿no? ¿Qué es aquello que te cuesta que no has podido rendir? Y que Dios tiene todo el derecho de demandártelo porque le perteneces, ¿no? Y bueno, mis hermanos, pues agradezco muchísimo el que me hayan acompañado en esta, la que sería la cuarta sesión del libro de Éxodo, este estudio maravilloso, panorámico, les repito, que nos permite ver generalidades y a través de ellas poder reflexionar, ¿no? Llevar el texto más allá de los datos y hacerlos carne en nuestro corazón. Yo le invito a que continúe usted con su lectura del libro de Éxodo y con toda esta información y todos estos datos, pues poder enriquecer más el estudio de este libro. Agradezco mucho el favor de su atención y nos estaremos viendo para la próxima sesión, que será ya la quinta sesión. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esto. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por el regalo maravilloso de tener tu palabra, mi Dios. Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Padre, y que podamos llevar el texto a nuestro contexto, Señor Padre, y vivir para agradarte. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga.